Saludos cordiales a todos. Bienvenidos a su práctica número 1 del Laboratorio de Bioquímica 2, la cual tiene por título Elementos de la bioquímica clínica e Introducción a la espectrofotometría, donde estudiaremos la bioquímica clínica como una especialidad que es rama de la bioquímica básica y la espectrofotometría como una de las tantas técnicas auxiliares para el diagnóstico bioquímico. Antes de abundar en los temas antes mencionados, es bueno recordar que la bioquímica es una ciencia básica, rama de las ciencias fisiológicas que se encarga del estudio de los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, así como los procesos metabólicos involucrados y su regulación. Ya teniendo un concepto básico de la bioquímica, previamente aprendido en nuestra asignatura anterior, el Laboratorio de Bioquímica 1, vamos ahora a definir de manera más amplia la bioquímica clínica como la especialidad que se ocupa del estudio de los aspectos químicos de la vida humana en la salud y en la enfermedad, así como de la aplicación de los métodos químicos y bioquímicos de laboratorio para el diagnóstico, control, tratamiento, seguimiento, prevención e investigación de las enfermedades. Comprende, por lo tanto, el estudio de los procesos metabólicos y moleculares de las células en relación con los cambios tanto fisiológicos como patológicos o los inducidos incluso por actuaciones terapéuticas. Como cuerpo de salud, contamos con una herramienta muy importante que nos permite trazar la ruta del camino a seguir. Esta es la historia clínica. La historia clínica es un documento médico-legal que recopila toda la información relativa a la salud de nuestro paciente y nos aporta hasta un 85% del diagnóstico presuntivo. La historia clínica se divide principalmente en dos partes: el interrogatorio o anamnesis y el examen físico. El interrogatorio a su vez se divide en general y especial o por revisión de sistemas. En la parte general tenemos varios puntos a considerar. Primero, los datos personales del paciente, tales como el nombre completo, el sexo, la edad, la raza, residencia, procedencia, escolaridad, religión, ocupación, entre otros. Y quizás les pueda surgir la interrogante: ¿por qué es importante saber, por ejemplo, la edad del paciente o el sexo? Bien, esto es porque hay enfermedades que se presentan de manera más frecuente en ciertos grupos de edad y en un sexo en específico. Otros datos como la ocupación son importantes porque saber en qué trabaja el paciente nos aproxima al diagnóstico de enfermedades específicas para tal o cual oficio. Además de los datos personales, hay otros aspectos importantes del interrogatorio, como son el motivo de consulta. En esta parte, el paciente describe de manera breve la sintomatología por la cual acude a usted. Todos los síntomas deben ser anotados en orden cronológico. Por ejemplo, una fiebre de 5 días de evolución o una cefalea de 3 horas de evolución, entre otras. La historia de la enfermedad actual es de las más importantes de la historia clínica. Aquí el paciente nos hace un relato de sus síntomas y debemos entonces hacer la correlación de cada uno de ellos de manera organizada y cronológicamente, usando los términos más técnicos. Antecedentes personales patológicos. Aquí se le pregunta al paciente si padece o ha padecido de alguna patología previa. Se recopilan los antecedentes mórbidos o personales patológicos, ya sean médicos, quirúrgicos y los traumatismos. Se recopilan los antecedentes mórbidos o personales patológicos, ya sean médicos, quirúrgicos y los traumatismos.
Los antecedentes personales no patológicos. En este apartado se indagan los datos del paciente relacionados con su medio, los socioeconómicos, ya sea la vivienda, el ambiente familiar, la escolaridad, entre otros, así como sus hábitos, tanto alimenticios como los tóxicos. Dentro de los tóxicos, por ejemplo, tendremos las tisanas, el café, el alcohol, tabaco y las drogas. También engloba a los antecedentes medicamentosos, las alergias, inmunizaciones y antecedentes ginecobstétricos. Antecedentes heredofamiliares. Esos antecedentes se deben tomar en cuenta del padre, de la madre, de los hermanos e hijos. Por otra parte, la revisión por sistemas se ejecuta a través de preguntas dirigidas a los diferentes sistemas orgánicos del individuo y orientadas principalmente a los síntomas o anomalías percibidas por el propio paciente e informadas al médico, como por ejemplo el sistema respiratorio, cardiovascular, entre otros. La segunda parte de la historia clínica es el examen físico. En este se aplica una evaluación exhausta de todo el cuerpo, utilizando las técnicas semiológicas en este orden: inspección, palpación, percusión y auscultación, con excepción en el abdomen, donde se ausculta antes incluso de palpar y percutir. Ahora que ya desglosamos las partes de la historia clínica, vamos a abordar otro tema sumamente importante como método diagnóstico, que es la espectrofotometría. Si separamos etimológicamente la palabra, nos encontramos con que éstas significan espectro, abanico de colores o espectro luminoso, foto, que significa luz, y metría, que significa medir. Existen muchos métodos para la determinación de analitos bioquímicos en los diversos fluidos biológicos, como la electroforesis, cromatografía, técnicas inmunohistoquímicas, técnicas electroquímicas y uno de los más usados, que es la espectrofotometría, que es un método científico utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a través de la solución muestra, con base en la ley de Lambert y Beer. Es un método fotométrico que mide la intensidad del color, pero en términos de absorción de la luz a longitudes de ondas específicas. Para comprender este método y su aplicación debemos entender ciertos conceptos básicos de física sobre la luz. La luz es una forma de energía radiante que se transmite en forma de ondas. En estas ondas los picos son llamados máximas o crestas y las partes más bajas se denominan mínimas o valles. La distancia comprendida entre dos máximas adyacentes o dos mínimas adyacentes es lo que se conoce como longitud de onda. Esta se representa por el símbolo griego lambda y su unidad de medida es el nanómetro. Atendiendo a esas longitudes de onda y su distribución energética es que se forma el denominado espectro luminoso o espectro electromagnético, y puede ser dividido en forma general en tres zonas: la ultravioleta, la visible y la infrarroja. La zona ultravioleta está compuesta por longitudes de onda menores a 400 nanómetros. La zona infrarroja incluye longitudes por encima de 700 nanómetros, ambas invisibles para el ojo humano. La zona visible está entre los 400 y 700 nanómetros y el ojo humano puede distinguir entre los diferentes colores, cada uno con una cierta longitud de onda específica. La luz solar, luz blanca, es interesante porque es una mezcla de todas las longitudes de onda,
y por lo tanto de todos los colores de la zona visible. Cuando la luz solar sufre una difracción, que es el fenómeno por el cual se produce una desviación de los rayos luminosos cuando pasa por un cuerpo opaco o por una abertura de diámetro menor o igual que la longitud de onda, se obtiene un espectro de todos los colores visibles, con el rojo en la zona superior y el violeta en la inferior. Este hecho explica la formación de los arcoíris, donde la luz solar se difracta por las gotitas de agua suspendidas en la atmósfera. Además, nos permite entender que una sustancia coloreada exhibe un determinado color porque cuando la luz blanca pasa a través de ella, transmite y por ende refleja el color que observamos, y son absorbidas las radiaciones de longitudes de onda diferentes y complementarias de las que atraviesa la solución. El color blanco se observa cuando el objeto refleja todas las radiaciones electromagnéticas de color, mientras que en el caso del color negro es todo lo contrario. El objeto entonces absorbe todas las radiaciones visibles sin reflejarlas. Conociendo estos conceptos, podemos ahora definir otros también importantes para la comprensión de esta práctica, como son la transmitancia y la absorbancia. La transmitancia es la relación entre la luz transmitida por la muestra y la luz transmitida por un material de referencia, con transmitancia de 100%. Se refiere a la cantidad de luz o longitudes de onda que la muestra refleja o transmite. La absorbancia o densidad óptica es la propiedad de la mayoría de los objetos o sustancias de absorber radiación electromagnética del rango de la zona visible. La absorbancia del material de referencia es igual a 0. La ley de Lambert y Beer relaciona ambas entidades y estipula que la absorbancia de una solución es directamente proporcional a la luz. La ley de Lambert y Beer relaciona ambas entidades y estipula que la absorbancia de una solución es directamente proporcional a la concentración de la sustancia coloreada y a la profundidad de la solución que atraviesa la luz. Esta ley es el fundamento de la espectrofotometría. Para llevar a cabo el método de espectrofotometría, utilizamos un instrumento llamado fotómetro o espectrofotómetro, que sirve para medir la intensidad de la luz. Para trabajar con el espectrofotómetro, necesitamos de 3 tubos: el tubo blanco, que posee una sustancia con 100% de transmitancia y 0% de absorbancia, y sirve para calibrar el instrumento a estos valores, y suele ser de agua. El tubo estándar o patrón, que posee una solución de la sustancia problema a concentración conocida y sirve para realizar los cálculos finales. Y el tubo problema o muestra, que contiene la muestra cuya concentración se quiere determinar. A lo largo de la práctica en el laboratorio necesitamos obtener la concentración de muchas sustancias para ayudarnos a dar diagnósticos a los diferentes casos clínicos con los cuales trabajaremos. Para ello se pueden utilizar varios métodos. Utilizar el espectrofotómetro con el uso de una curva de calibración o con el uso de una fórmula. En el laboratorio trabajamos con el uso de la fórmula y ahora con la modalidad virtual se nos hace aún más necesario el uso de la misma. La fórmula es la siguiente: la concentración de la muestra problema es igual al factor por la absorbancia de P, donde, como vemos ahí, la P entre corchetes significa la concentración de la muestra problema, como ya mencioné, que es el valor que queremos determinar y el que necesitamos para resolver los casos clínicos. El factor, que es un valor numérico fijo,
que depende de la sustancia a determinar, que irá variando a lo largo de las prácticas y es un valor que se les será siempre suministrado. Y por último tenemos la absorbancia de P, que es la absorbancia de la muestra problema. Es necesario que el estudiante entienda que las concentraciones que obtenemos por medio del espectrofotometría y por el uso de la fórmula que ya les hemos explicado, pueden y deben interpretarse de manera sencilla. Se valoran como normal o anormal, atendiendo a su variación según los parámetros conocidos como valores de referencia. Siempre que la concentración obtenida por el método que sea coincida con los valores de referencia, clasificamos de normal al paciente para esa sustancia determinada. Cuando no coincida con los valores de referencia, lo valoramos como anormal, ya sea que estos valores estén elevados o disminuidos. Esos valores pueden variar significativamente atendiendo a la población de estudio, su sexo, edad, clima, grado de actividad física, periodo de tiempo en relación a la obtención de la muestra e incluso al método aplicado para la medición. Así que el estudiante debe de estar consciente de estos hechos. Por último, es necesario que conozcamos el método para medir el índice de masa corporal, o IMC. Este es un índice que permite valorar el estado nutricio y metabólico de los pacientes y nos permite saber si su peso es normal o anormal atendiendo a su talla. Obtener el índice es muy sencillo y se utiliza la siguiente fórmula. El IMC o índice de masa corporal sería igual a kilogramos entre metros cuadrados. Eso sería peso entre talla. Como numerador tenemos el peso del paciente expresado en kilogramos y como denominador la talla expresada en metros cuadrados. Es preciso recordar siempre, al usar esta fórmula, de llevar los metros al cuadrado. Es importante también saber las unidades de medida que usan para la fórmula, porque si la información que obtenemos difiere de estas unidades, tendremos que convertir o llevarlas a estas unidades. Con el IMC, entonces, podemos determinar el riesgo de comorbilidad y clasificar al paciente según el intervalo en que se encuentre su IMC. Como pueden observar en el esquema, un paciente con bajo peso estaría por debajo de los 18.5 kilogramos por metros cuadrados. Un paciente normal entre 18.5 y 24.9 kilogramos por metros cuadrados, o sea, en normopeso. Un paciente en sobrepeso se encontraría entre los 25 y 29.9 kilogramos por metros cuadrados. Un paciente con obesidad tipo 1 entre 30 y 34.9 kilogramos por metros cuadrados, obesidad tipo 2 entre 35 y 39.9 kilogramos por metros cuadrados y obesidad tipo 3 o mórbida por encima de los 40 kilogramos por metros cuadrados. Vamos a ver entonces cómo se convierten las unidades. Para convertir el peso de libras a kilogramos, nos basta con dividir las libras obtenidas entre 2.2, ya que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Para convertir la talla de pies y pulgadas a metros, debemos dividir los pies obtenidos entre 3.28, ya que 1 metro es igual a 3.28 pulgadas. Pero si además se incluyen las pulgadas, debemos dividir las pulgadas obtenidas entre 12, ya que 1 pie es igual a 12 pulgadas, para luego sumar el valor que consigamos a los pies del paciente. Para convertir la talla de pies y pulgadas a metros, debemos dividir los pies obtenidos entre 3.28, ya que 1 metro es igual a 3.28 pulgadas.
Pero si además se incluyen las pulgadas, debemos dividir las pulgadas obtenidas entre 12, ya que un pie es igual a 12 pulgadas, para luego sumar el valor que consigamos a los pies del paciente. Por ejemplo, un paciente con 150 libras, 5 pies y 10 pulgadas, primero debemos de obtener su peso en kilogramos a través del cálculo de 150 libras entre 2.2 sería igual a 68.1 kilogramos. Segundo, vamos a dividir las pulgadas entre 12. Así sería 10 pulgadas entre 12 será igual a 0.83. Y sumar este valor obtenido a los pies, siendo 5 pies más 0.83 será igual a 5.83. Entonces, por último, dividir este valor entre 3.28, teniendo así 5.83 entre 3.28 siendo igual a 1.77 metros. Ahora debemos de determinar el valor del IMC. Entonces, sería kilogramos entre metros cuadrados, por lo tanto, los kilogramos que tuvimos anteriormente fueron 68.1 kilogramos entre los metros que obtuvimos, que sería 1.77 metros cuadrados. Segundo, vamos a dividir las pulgadas entre 12. Así sería 10 pulgadas entre 12 sería igual a 0.83 pies. Y sumar este valor obtenido a los pies, siendo 5 pies más 0.83 pies será igual a 5.83 pies. Entonces, por último, dividir este valor entre 3.28. Así sería 5.83 pies entre 3.28 sería igual a 1.77 metros. Ahora debemos determinar el valor del IMC. Así sería que el índice de masa corporal sería igual a kilogramos entre metros cuadrados. Entonces sustituiríamos la ecuación. Los kilogramos que obtuvimos fueron 68.1 kilogramos entre 1.77 metros. Ahora tendríamos que eso sería igual a 68.1 kilogramos entre 3.16 metros cuadrados, porque el 1.77 lo tenemos que elevar al cuadrado y eso nos daría ese valor. Al dividir el 68.1 kilogramos entre 3.16 metros cuadrados, daría 21.5 kilogramos por metros cuadrados, por lo que este es un paciente clasificado como normopeso. Muchísimas gracias.